o grabó la entrevista, él dijo: espero no morir, no dejar de ser papa, sin antes ser yo el papa que tenga el privilegio de ungir a tu hijo el príncipe como el nuevo rey. Anhelo ser yo el hombre que unja a este príncipe. ¿De qué príncipe estoy hablando? Del príncipe Don Felipe de Borbón, que así es el título que se le da por ser de la realeza. Don Felipe de Borbón es un joven de 35 años, tiene 6 pies 6 pulgadas y gobernará como el rey sexto de España. Es un joven extraordinario, descomunal, fantástico, habla aproximadamente 10 lenguas, ha sido considerado como el intelectual más grande de los últimos 100 años en el continente europeo. Y cuando estamos hablando de Europa, recordemos que Europa es considerado como el continente más intelectual de todo el planeta Tierra. Y ahí la razón por la cual esta conferencia en compacto quería grabarla en Europa, porque yo quería ver cuál iba a ser la reacción de los europeos. La reacción fue extraordinaria, tanto en París como en Londres, como en España, donde he estado dando estas conferencias. Ha sido lleno total, pero total, abarrotado, porque ellos sí saben de lo que significa. Cuando se está hablando de Apocalipsis, ellos lo saben. Los hispanos y los latinos y los norteamericanos no saben de lo que están pasando. ¿Por qué? Porque están enfrascados en el materialismo, están metidos en ese cuentecito de la prosperidad, y están solamente hablando de prosperidad y no se están dando cuenta que el Apocalipsis se está cumpliendo. Por eso me llamó mucho la atención de Rubén, lo que decía, la anécdota que dijo de uno de los líderes de aquí del valle, que en cierta forma lo reprendió en el nombre de Jesús, cuando le dijo: ¿cómo andas trayendo conferencistas desde Argentina para venirnos a hablar de prosperidad aquí, cuando Argentina está en bancarrota? O sea, qué coraje, qué espíritu, qué realmente nos va a venir a dar. Sin embargo, la mayoría de nuestras iglesias anda solo hablando de prosperidad y no se están dando cuenta que Jesús viene. Necesitan ir a España, hablar con los pastores de España, y van a ver lo que están pasando, las presiones espirituales que están pasando los españoles. Necesitan ir a Francia, a Inglaterra, y solo allí se van a dar cuenta que Jesús ya viene pronto y que el anticristo ya está en este momento. Este joven de 6 pies 6 pulgadas y que gobernará como el rey sexto de España es extraordinario, fantástico. Acabo de escribir un libro que estamos todavía, ya está corregido, y estamos solo esperando una bendición de Dios para poderlo sacar. Ese libro se llama Acercándonos al Anticristo, y es toda una investigación de casi 6 años que he hecho de una manera profunda sobre ese extraordinario príncipe llamado Felipe de Borbón. He tenido el privilegio que tal vez personalidades de aquí de Estados Unidos, como John Hagee o como Tim LaHaye, dos grandes siervos de Dios a los cuales yo respeto profundamente, y que Dios los ha bendecido económicamente y que tienen cantidades de millones de dólares. Pero yo puedo decir que ni Tim LaHaye ni John Hagee, con todos sus millones, es posible que no hayan podido conseguir las entrevistas que Dios me ha permitido tener para ese libro acerca del príncipe Felipe de Borbón. ¿Por qué? Yo no tengo nada de dinero, no tengo $1 millón ni $100,000 para ofrecer, para sobornar a un periodista para que me dé entrevista. Pero como soy hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores, Él, sin que yo gastara ni un centavo, me puso personas de contacto, personas del más alto nivel de contacto que han estado sumamente cerca de este príncipe. Entre ellos, un hombre extraordinario, actualmente es periodista de la prensa alemana, destacado en Nueva York. Su nombre, Boris Bonin, escritor y bestseller de el famoso libro "Y fue Adolfo Hitler un católico?". Este hombre estuvo 4 horas conmigo en entrevista. Me dijo secretos profundos y extraordinarios. También tuve el privilegio de conocer a un personaje que le tocó ser guardaespaldas. Lo que los periodistas, lo que la gente común y corriente no puede ver en la privacidad, lo ven los guardaespaldas. Y solo este guardaespaldas
que hasta hoy en día se le ponen los pelos de punta cuando se le pregunta el tema, le puede decir misterios acerca de este extraordinario príncipe. Llevo investigación profunda sobre él. No quiero dar más conjetura, solamente quiero decir una cosa. Si Jesucristo está a las puertas, el jinete del caballo blanco ya está preparado. El terreno se ha preparado. En la Biblia dice, y vamos a volver a las páginas anteriores, en la Biblia dice que viene montado en un caballo blanco. Quiere decir la conquista de la paz. Tratará de conquistar al mundo con una falsa paz. Pero dice el texto, el pasaje de la Biblia, volvamos a las páginas anteriores, pero dice el pasaje de la Biblia, en el jinete del caballo blanco, dice el pasaje de la Biblia que se le dio una corona y que salió venciendo y para vencer. Lo que automáticamente nos da a entender de que si se le dio una corona, el anticristo se trata entonces de un heredero a la corona del rey. Por eso no estoy de acuerdo con algunos conferencistas norteamericanos y europeos quienes tratan de decir que andan buscando el anticristo en Saddam Hussein, en Yasser Arafat o en Bin Laden. Para comenzar, el anticristo tiene que ser un hombre que no esté mezclado con el terrorismo, que no esté mezclado con el espíritu de la guerra, sino que tiene que ser una persona que ame la paz, entre comillas. Segundo, el anticristo tiene que ser un heredero a la corona del rey. Y tercero, tiene que salir de la Unión Europea. Y cuarto, tiene que ser del 11º país que ingresó a la Unión Europea en 1986, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 11. Por eso solamente encontramos a este príncipe como el que mejor llena los requisitos. Primero, es príncipe. La Biblia dice que el anticristo será un príncipe. Segundo, es heredero a la corona. La Biblia dice que se le dará una corona. En la monarquía de España, que dicho sea de paso, es la única monarquía que tiene una imagen pura, o sea, que no tiene una imagen manchada, como la del príncipe Carlos de Inglaterra, o como los príncipes de Mónaco, o como los príncipes de Holanda o de Suecia, que tienen la cara manchada. Los reyes católicos de España tienen una imagen extraordinaria, una cultura, una educación asombrosa, y además son los únicos reyes católicos. Y la Biblia dice que el Vaticano le dará su trono y su autoridad a la bestia anticristo. Y no creo que Juan Pablo II esté dispuesto a darle su trono y su autoridad a un príncipe que no sea católico. Por lo tanto, ahí la palabra que le dijo Juan Pablo II al rey de Borbón en 1998, cuando dijo: espero tener el privilegio de no morir o de no dejar de ser papa, sin antes tener el privilegio de ungir yo al príncipe como el próximo rey. De tal manera que es impresionante lo que está sucediendo, la profecía. La Biblia dice que además de que se le dio una corona, viene con un arco. Ahora, el arco es el instrumento especial que ocupa para tirar las famosas flechas. La flecha era el arma de largo alcance en la época de hace 2500 años todavía. Hoy en día, esa flecha en este siglo XXI ha cambiado, y voy a pedir la imagen ahí, ha cambiado a misiles. Los misiles. La nueva temporada de este programa Entre la Espada y la Pared, junto al pastor Arturo Norero y a una serie de invitados. Estamos en esta ocasión junto al pastor Arturo Norero, ya que hemos recibido varias llamadas, mensajes, correos de ustedes, haciéndonos preguntas, inquietados por este tema, pastor, acerca de que hay muchas aseveraciones en las redes sociales, tanto en el YouTube como en algunas páginas web. Se ha hecho viral de que el señor rey de España, este nuevo rey de España que tiene, Felipe, sería el nuevo anticristo. Primero quisiera hacer una pregunta: ¿podemos nosotros tener una referencia? ¿Alguien puede decir, como si estuviéramos en una especie de junta o electoral, viendo quién es el próximo ganador de este puesto? Bueno, Alex, hola a ti y a todos nuestros amigos que nos miran a través de este medio. Y nosotros siempre nos basamos en la Biblia, no en especulaciones y no en lo que la gente dice, sino en lo que Dios tiene que decir. No, absolutamente no. Y no hay nombre para ninguna persona
de ser el anticristo. Bíblicamente no podemos ni afirmar, ni aseverar, ni negar tampoco que Felipe, el nuevo rey de España, sea el anticristo. No hay sustento bíblico, no hay sustento histórico, como lo vamos a demostrar en breve. Dentro de estas redes sociales, de lo que se ha manifestado, incluso sorprendidos porque personas conocedoras de la palabra de Dios y de este mensaje poderoso que siempre trae la Biblia, que es de revelar a la gente nuevos mensajes. Quisiéramos preguntarle, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Cómo podemos saber cuándo una figura puede ser tal vez sujeta a decir, bueno, a darnos los indicios, él puede ser el anticristo o no? Porque eso llega a la final a confundir y hay que tener mucho cuidado, amigos televidentes. Bueno, primera cosa, la revelación que Dios da al ser humano tiene una connotación, no hacernos a los predicadores famosos, sino para que el que escucha la revelación de Dios se vuelva a Dios a cumplir las palabras de la ley. Por eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios no nos revela cosas para hacer famoso a Arturo Norero, para nada. Sin embargo, Alex, tú hiciste una pregunta muy sabia. ¿Por qué Felipe de Borbón no es el anticristo? Bueno, en la Biblia sí se nos da una característica de cómo va a ser este hombre, que es un rey. En el libro de Daniel capítulo 8, leemos del 23 al 25. Yo con esto puedo demostrar que Felipe no tiene estas características. Veo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esta es una de las características. Es un hombre que es altivo. Bueno, Felipe lo hemos visto, de él no se sabe nada, pero algo particular en el Nuevo Testamento nos habla de la característica del anticristo, que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y miren esta característica típica de lo que es el anticristo, que esto no lo ha demostrado Felipe. De hecho, Felipe, las características de este rey, lo vemos un rey apacible, no lo vemos con una característica de líder, de tener un liderazgo, de un llamamiento a las naciones, de unidad. No lo hemos visto. Eso sí, esa es la historia del rey Felipe. Más bien es una persona conservadora, muy querida por la gente. Eso sí, viene a ser parte de este reinado joven, pero quisiera que continuemos porque al menos como una perseverancia de líder no lo hemos visto. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, hablando del arrebatamiento, viene esta parte clarísima. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el arrebatamiento sin que antes venga la apostasía que estamos viviendo ahora y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este muchacho Felipe, lo hemos visto, nunca ha estado en ninguna como activista en los desfiles de los gays o pro aborto o cosas que vayan en contra de Dios. Por ende, este muchacho no reúne las características bíblicas de decir que él es el anticristo. Bien, entonces vemos claramente las características de lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que empiezan a mencionar en las redes sociales, a crear ciertas tendencias y tal vez de expectativa en la gente, porque todo el mundo quisiera saber eso, todo el mundo quisiera saber quién es el anticristo, todo el mundo quisiera saber quién es el falso profeta y así una infinidad de cosas que todavía son misterios en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el fin? Y yo quisiera que, pastor, usted haga un llamado a la gente que está pendiente y que en muchas ocasiones la gente cree ya como aseveración verdadera, repito, de varios representantes de la iglesia cristiana, incluso lamentablemente gente que ha sido muy allegada y muy conocida hacia nosotros. Bueno, algo que yo siempre comparto a las personas que quieren conocer la Biblia y tienen preguntas acerca de la Biblia. Yo hablo mucho de lo que Dios habla mucho.
hablo poco de lo que Dios habla poco. Y yo no hablo nada de lo que Dios no dice. Si Dios no me dice a mí el nombre del anticristo, ¿qué autoridad tengo yo para decir fulano de tal es? Por eso las palabras sabias, hermanos queridos, que encontramos en el libro de Proverbios. Y estas palabras son impresionantes, especialmente para mis amigos que de pronto se dejaron llevar, pensaron y vamos a decir tal cosa, y lo que dijeron pues simplemente no tiene veracidad. Hermanos queridos, vean lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. ¿Cómo yo voy a decir fulano de tal es el anticristo si no está en la Biblia? Y si lo digo, va a venir uno que sabe Biblia y me va a decir tú eres un falso, porque no es verdad. Aquí en el Ecuador vinieron un profeta, Ronnie Chávez, a decirnos que el próximo presidente del Ecuador iba a ser una mujer. ¿Qué pasó? Quedó el economista Rafael Correa demostrando que ese profeta es un falso profeta, un mentiroso. Cualquier persona que se atreva a decir algo que Dios no ha dicho va a ser hallado mentiroso. Así que cuidado con especular y dar nombres al azar cuando bíblicamente no concuerda ni las características de este hombre de maldad con Felipe de Borbón, que al menos se lo ve un alma de Dios. Y algo que es también preocupante, y eso que es muy importante, creo yo, la gente, los seres humanos, andamos más preocupados de quién va a ser el anticristo o a lo que realmente los cristianos debemos hacer. O sea, hay una tendencia más tal vez a ese morbo de conocer, de saber y de buscar y de saber quién va a ser el anticristo, o no realizamos realmente la obra que se debería hacer, porque la gente anda especulando y yo me he dado cuenta que a través de las redes sociales, porque nos llegan también mensajes, vemos que ahora la gente también ha tomado, pastor, los medios solamente para juzgar a las personas, y se crean tendencias solamente para juzgar. ¿Qué es lo que realmente debe hacer el cristiano en este tiempo? Nosotros los cristianos estamos llamados a proclamar las verdades de las buenas nuevas de Jesucristo, que están basadas en su palabra. No especular ni estar compartiendo mentiras que no están basadas en la Biblia. Nosotros ahora más que nunca tenemos que proclamar: Jesús vive, Jesús reina y Jesús viene a llevarse a su iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados para ese encuentro con el Maestro, y que viene para llevarnos a gozarnos de la salvación que Él nos ha dado por haber pagado en la cruz del Calvario tu pecado y mi pecado. De ahí hablar de otras cosas incoherentes y especulativas. No nos ha llamado el Señor a nosotros a crear morbo o a crear una inconsistencia o una inseguridad en el pueblo con cosas que el Señor no ha dejado declarado en su palabra.